¿Sabías que muchas de las cosas que damos por sentadas hoy en día, desde cómo se organiza nuestro gobierno hasta la pizza que comemos, tienen sus raíces en la antigua Roma? Acompáñame en este viaje para descubrir el increíble legado de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. El legado de los antiguos romanos, tanto de la República como del Imperio, se siente en todo el mundo incluso hoy. Sus innovaciones fueron tan efectivas que han perdurado a través de los siglos. En su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde Europa hasta el norte de África y Mesopotamia, y su huella cultural es imborrable. Aunque en algunos lugares, como Gran Bretaña, su valor no se apreció de inmediato, en otros, como Italia y Grecia, se adoptó rápidamente. Con el Renacimiento, el redescubrimiento de las obras clásicas hizo que más naciones reconocieran y adoptaran aspectos de la cultura romana para enriquecer las suyas. Una de las contribuciones más impresionantes de Roma es la separación de los poderes del gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial. La idea era que ninguna rama tuviera poder absoluto y que se controlaran mutuamente. En la República, los cónsules eran el ejecutivo, las asambleas y el senado formaban el legislativo, y los jueces eran el poder judicial. La gente común votaba por sus cónsules, un concepto que resuena en nuestras democracias modernas. Durante el Imperio, el emperador asumió el rol ejecutivo, pero la estructura básica se mantuvo. Aunque Atenas es la cuna de la democracia, fue Roma quien la desarrolló y la convirtió en un sistema representativo, un modelo que inspiró directamente a los fundadores de los Estados Unidos. Y hablemos de leyes. El concepto de que todos, sin importar su clase social, están sujetos a la ley por igual es una innovación romana. El juicio por jurado, los derechos civiles, los testamentos y hasta las corporaciones comerciales tienen su origen aquí. Las famosas 12 tablas sentaron las bases, especificando delitos y castigos. Siglos después, el emperador Justiniano expandió estas leyes en 50 libros conocidos como el Digesto Romano. Este compendio, redescubierto en la Edad Media, se convirtió en la base de los sistemas legales de toda Europa y, una vez más, influyó profundamente en las leyes de los Estados Unidos. Pero el legado romano no se detiene en la política. Su tecnología e ingeniería eran simplemente asombrosas. Las calzadas romanas son legendarias, pero ¿sabías que también inventaron una forma de hormigón increíblemente resistente y de secado rápido? Gracias a este material, construyeron acueductos, puentes y edificios que siguen en pie más de 2000 años después. Perfeccionaron el arco, la bóveda y la cúpula, creando estructuras monumentales. De hecho, la arquitectura romana fue tan impresionante que sirvió de modelo para edificios emblemáticos en todo el mundo. El Capitolio de los Estados Unidos, por ejemplo, está inspirado en el Panteón romano, y los monumentos a Lincoln y Jefferson también siguen patrones clásicos romanos. Los romanos también sabían cómo divertirse, disfrutaban de deportes, juegos y teatro, igual que nosotros. Para ello, perfeccionaron el anfiteatro, un concepto que tomaron de los griegos y llevaron a otro nivel. El Coliseo es el ejemplo más famoso, un lugar donde miles de personas se reunían para ver combates de gladiadores, representaciones teatrales o escuchar a poetas. Este es un gran ejemplo de cómo los romanos operaban. Tomaban ideas de otras culturas y las mejoraban, incorporándolas a la suya. Cuando se encontraban con pueblos que no podían someter, como los pictos en Escocia, construían muros, como el muro de Adriano. Aunque su efectividad militar era debatible, estos muros eran un poderoso símbolo del poder y dominio de Roma. Por lo general, conquistaban una región, adoptaban sus mejores ideas, y a cambio, llevaban su propia cultura y tecnología, mejorando la vida de los pueblos conquistados. Reconocían que la diversidad fortalece, y tomaron prestado de todas partes, desde la religión hasta la ingeniería. ¿Y qué hay de los servicios públicos? Roma tenía muchos de los que hoy consideramos esenciales. La primera brigada de bomberos fue creada por Marco Licinio Craso,
aunque sus motivos no eran del todo nobles. Sus bomberos solo actuaban si el dueño de la propiedad en llamas aceptaba vendérsela a Craso a un precio muy bajo. Más tarde, el emperador Nerón creó una brigada oficial sin la extorsión, un modelo que perduró. La policía romana, las cohortes urbanae, fue instituida por el emperador Augusto. Patrullaban las calles día y noche, mantenían el orden y aplicaban la ley, reportando a un prefecto, similar a un jefe de policía actual. Roma también contaba con un sistema de saneamiento. La Cloaca Máxima, un gran sistema de alcantarillado, se construyó alrededor del año 600 a.C. Trabajadores se encargaban de limpiar letrinas y calles, manteniendo la higiene de la ciudad. En el mundo del comercio, los romanos también fueron pioneros. Desarrollaron el control gubernamental para proteger los intereses locales y la calidad de los productos. Los bienes se marcaban con sellos que indicaban su origen y destino, y a veces su pureza y peso. Los comerciantes que necesitaban financiar sus viajes podían solicitar préstamos en un puerto y devolverlos en otro, sentando las bases de la banca moderna. Y aquí viene algo sorprendente. A los romanos se les atribuye el concepto de que el cliente siempre tiene la razón. La ley romana exigía que un comerciante aceptara la devolución de un producto si el cliente no estaba satisfecho, ofreciendo un reembolso o un reemplazo. Una política que todavía rige el servicio al cliente hoy en día. Y no podemos hablar de Roma sin mencionar la comida. Desarrollaron o inventaron muchos platos populares, como versiones tempranas de la pasta y la pizza, platos de queso, pescado y, sobre todo, salsas. Mucho de lo que sabemos sobre su cocina se lo debemos a la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo, que preservó ciudades como Pompeya y Herculano. También inventaron la comida rápida con los thermopolia. Eran pequeños restaurantes con un mostrador donde se servía comida caliente y lista para llevar. Un cliente pedía, pagaba y se iba con su tazón de comida. Eran muy populares entre las clases bajas por ser baratos y rápidos, aunque la élite los despreciaba por la misma razón. Hablemos de nuestros amigos de cuatro patas. Los perros eran muy apreciados en Roma, ya fuera para proteger propiedades, cazar o como mascotas. El escritor Columela decía que lo primero que uno debía comprar al establecer un hogar o negocio era un perro guardián. También recomendaba ponerles nombres cortos para que aprendieran rápido, un consejo que los entrenadores de perros todavía dan hoy. Razas como el Bertragus, antepasado del galgo italiano, eran usadas para carreras, mientras que el Melitán, el actual maltés, era un perro faldero. Curiosamente, ambas razas se usaban como calentadores personales. Los dueños dormían con sus perros para mantenerse calientes en invierno. Todos usaban collares, a veces muy ornamentados, con anillos para las correas. Incluso los perros de guerra, como el moloso, tenían armaduras y collares con púas. Estos perros se usaban para proteger campamentos y rastrear enemigos, un rol que los perros militares siguen desempeñando. El ejército romano, aunque no fue el primero profesional, fue el más eficiente y poderoso de su tiempo. Muchas de sus prácticas militares se usan todavía hoy. El entrenamiento básico era obligatorio para inculcar disciplina. Un soldado de la clase más baja podía ascender hasta convertirse en oficial. Tenían cuerpos de ingenieros, logística, artillería y un personal médico tan calificado que un soldado romano herido tenía más probabilidades de sobrevivir que un soldado en la Guerra Civil estadounidense, casi 2000 años después. Incluso la religión fue influenciada por Roma. El cristianismo, una vez perseguido, fue adoptado y promovido por el imperio. Fue Constantino el Grande quien convocó el Concilio de Nicea, donde se redactó el credo que aún hoy es fundamental para muchas iglesias. Conceptos como el sacerdote sirviendo a la deidad, la transformación a través de rituales, el uso del latín en ceremonias y el incienso son tradiciones romanas que la iglesia adoptó. Y finalmente, el idioma y la vida cotidiana. Los romanos hablaban latín y este idioma se extendió por todo el imperio. Es la base de las lenguas romances como el español,
francés e italiano. De hecho, el 80% del inglés tiene raíces latinas. Frases como carpe diem o bona fide las usamos sin pensar. Su literatura, con autores como Ovidio y Virgilio, preservó esta lengua para la posteridad. Además, los romanos desarrollaron el edificio de apartamentos llamado insula, con agua corriente y saneamiento, muy parecido a los de hoy. En verano, sin aire acondicionado, la gente iba a parques públicos a nadar y buscar la sombra, exactamente como hacemos nosotros. Desde la estructura de nuestro gobierno y nuestras leyes, hasta la comida rápida, los deportes y el idioma que hablamos, el legado de Roma está vivo y presente en cada rincón de nuestra vida moderna. La próxima vez que votes, pidas una pizza o pasees a tu perro, recuerda que estás siguiendo las huellas de los antiguos romanos. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.